El analista va al cliente, le hace la entrevista eh, para obtener los requerimientos del programa, ¿sí? Entonces, una vez que se tiene la lista de requerimientos, eh, el proceso sería empezar a diseñar, ¿sí? Empezar a diseñar la arquitectura del programa. Entonces, se usan determinadas herramientas que vamos a ver también cuáles son. No es que necesitamos eh, desarrollarlas con detalle, pero sí vamos a necesitar entenderlas, ¿sí? Hay determinados lenguajes que justamente son solamente de modelado, eh, que lo vamos a ver también, y que justamente lo que permite es que todos hablen como el mismo lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje o esa filosofía es el orientado a objetos. Entonces el diseñador va a diseñar orientado a objetos, el analista va a analizar orientado a objetos, el programador va a implementar, ¿sí? Esos programas utilizando el lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Entonces ahora como que todo se une y usan el mismo lenguaje, no el lenguaje de programación, sino que usan la misma filosofía, ¿sí? Y justamente hace referencia a facilitar el trabajo en equipo, ¿sí? Como les digo, el diseñador ya piensa orientado a objetos, entonces es fácil bajarle las ideas al programador. Eh, por eso le digo, después vamos a ver una herramienta de diseño que nosotros, supónganse, nosotros cumplimos el rol de programador, ¿no? El diseñador entonces nos pasa a nosotros lo que es su modelo, vamos a ver cómo modela un diseñador y cómo nosotros lo bajamos a código, ¿sí? Eso es lo que vamos también a tener que desarrollar. Bien. Y obviamente agiliza el desarrollo del software. No tienen que ustedes como programadores tener que estar preguntando cada cosa, ¿sí? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir con esto otro? Sino que ya tienen todo en el modelo, ¿sí? Bien. Al principio, como dice acá, nos va a parecer un poco complejos. Venimos de una programación estructurada donde simplemente nosotros veíamos estructuras de control de flujo, eh, funciones, ¿sí? Vamos a seguir implementando lo mismo porque no es que ahora vamos a dejar de utilizar eso para utilizar algo nuevo. Todo lo que aprendimos nos sirve, es como que nosotros, todo lo que es programación, vamos haciendo un roadmap, ¿sí? Después también en programación 3 y programación 4, cuando lo den, van a ver que van a necesitar todos estos conceptos para desarrollar lo que venga, ¿sí? Al principio es un poco complicado entender esto de los modelos, sí, pero una vez que lo entienden bien, ya es mucho más fácil el tema de modelar cosas complejas. Sí, ya se van a poder, por ejemplo, juntar con un cliente y ya van a pensar, ¿sí? Todo orientado a objetos. ¿Está? Bien. En un principio, ¿cuál es la idea de la programación orientada a objetos? ¿Sí? ¿Cuál es la idea, la filosofía que vamos a estar implementando? Y una de esas justamente es arrancar por qué hay que hacer, ¿sí? Primero enfocarnos en qué hay que hacer. ¿Y esto qué significa? Justamente en eh, modelar el escenario real, ¿sí? Y tratar de bajarlo a un modelo eh, y simular, ¿sí? Ese escenario en nuestro programa. Ahí ya entraría lo que es la implementación, ¿sí? Allí así sería cómo hay que hacerlo. Pero en principio nosotros nos tenemos que enfocar en qué tiene que hacer el programa, ¿sí?
¿qué hay que hacer para arrancar con el modelo? Vamos a ver lo que es, vamos a ver bien en profundidad lo que es un modelo, ¿sí? Bueno, esto ya habíamos visto, una forma de ver las cosas, de entender un problema. Y vamos a estar desarrollando en profundidad 4 pilares, ¿sí? Como ven ahí en esa imagen ilustrativa, van a ver que el concepto de programación en todo objeto está sostenido por 4 pilares, ¿sí? Que no son conceptos independientes entre sí, sino que todos tienen relación, ¿sí? Y son conceptos que nos va a servir a nosotros justamente para crear nuestro modelo, ¿sí? Para agregarle complejidad al modelo, y nos va a permitir justamente crear, ¿sí? Escenarios reales. Bien. Lo primero que vamos a tener que empezar a desarrollar son los primeros conceptos, y uno de esos es el modelado, ¿sí? Por ahí para mí se tienen que empezar eh, con este concepto porque justamente es el puntapié inicial, ¿sí? Antes de empezar a ver lo que es clase, lo que es objeto, porque el modelado es justamente si ustedes van al concepto de modelo, si nosotros tenemos que definir qué es lo que es un modelo en programación, van a ver que dicen que es una abstracción de lo real, ¿sí? Ya habíamos visto un poco lo que es la abstracción eh, en clase anterior, en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Cuando vimos un poco lo que es funciones, pero acá relacionado con el modelo es justamente abstraerse, ¿qué sería crear una abstracción? ¿No? Crear una abstracción, que es un sinónimo de modelar, ¿sí? Es justamente enfocarme en lo que realmente hace el programa, ¿sí? Y justamente al enfocarme en lo que hace el programa, yo me tengo que abstraer del resto, ¿sí? Obviamente yo no, la idea del modelo es enfocarme a hacer un modelo eh, específico justamente para ese programa, como por ejemplo, a mí me llama un cliente y me dice, yo necesito eh, un programa porque necesito bajar los costos de producción, o necesito llevar, mejor dicho, un control de stock, ¿sí? Y ese control de stock lo necesito porque tengo mucho faltante de mercadería y tengo muchos problemas con los costos, ¿sí? Problema bastante recurrente, bastante simple para modelar. ¿Y por qué es simple para modelar? Porque si yo digo, bueno, la empresa es gigante, ¿sí? Una empresa puede tener departamento de venta, de compras, de recursos humanos, ¿sí? Comercialización, puede tener miles de áreas, miles eh, de problemas en lo que enfocarnos, ¿sí? Puede haber miles de problemas en una empresa, pero él nos está planteando algo específico, ¿sí? Y nosotros tenemos que crear un modelo, una abstracción de eso específico, ¿sí? Entonces, eso que yo estoy modelando es crear una abstracción y esa abstracción justamente es ese problema específico. Yo me estoy abstrayendo del resto. Sí, a mí no me importa lo que hagan en el área de ventas, no me importa lo que hagan en comercialización, en logística. A mí lo que me importa es enfocarme en eh, la parte de solucionar el problema de stock, ¿sí? ¿Cómo empezamos a hacer eso? ¿Cómo creamos un modelo específico para eso? Justamente empezar identificando los objetos que interactúan eh, en este modelo,
¿sí? ¿Qué modelos interactúan en este modelo? Y bueno, lo van a tener que empezar a crear o modelar de acuerdo a los requerimientos, ¿sí? Si él les dice, bueno, vienen los proveedores, eh, nosotros le bajamos el pedido, ese pedido ingresa tal día, ¿sí? Y nosotros ese día, tal empleado tiene que cargar el ingreso con la cantidad, hace control de remito, bla, bla, bla. Eh, y ahí quedaría registrada la entrada, ¿sí? De una determinada mercadería. Después, obviamente, cómo nosotros modelamos, mejor dicho, cómo modelamos lo que es la salida, porque un control de stock necesita es control de entrada y salida de producto y llevar un inventario, ¿sí? ¿Quién se encarga de la salida? Si él nos dice, bueno, la salida se encarga la parte de comercialización, ¿sí? De determinadas, de tal sucursal, ¿sí? Entonces ahí en el sistema yo quiero que se registre la venta de unidades, de cuántas unidades son, y que obviamente se descuente del inventario, ¿sí? Lo más común. Entonces fíjense, ahí ya tienen otras entidades, ¿sí? Que interactúan en mi modelo. Tienen un usuario de comercialización que necesita cargar eso, ¿sí? La venta. Tienen un usuario en el área de logística, supónganse, para registrar el ingreso de ese producto, ¿sí? Y el producto en sí, ¿sí? Esos son, fíjense que simplemente con una lógica, sin tener que llevarlo muy a lo técnico, nosotros ya pudimos identificar todas las entidades eh, que interactúan en nuestro problema, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el producto, un usuario, ¿sí? Puede ser un usuario de venta, puede ser un usuario de logística, ¿sí? O de almacenamiento. Eh, y ese va a ser mi modelo, ¿sí? No me importa lo que haga recursos humanos, no me importa lo que haga otra área, no me importa eh, marketing, ¿sí? ¿Me siguen a lo que me refiero? O sea, modelado es enfocarnos justamente en ese problema y abstraernos del resto, ¿sí? Es crear un modelo específico para eso, ¿sí? Identificamos todo lo que son los objetos, como les venía diciendo, los usuarios, el producto, ¿sí? Y después fíjense que empieza a hablar de los atributos, ¿sí? O las características de cada entidad, ¿sí? Entonces, a ver, si yo le digo producto, ¿cuál es la característica principal que nosotros necesitaríamos en un sistema de stock? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Qué se le viene a la cabeza a nosotros? ¿Qué necesitamos modelar? ¿Qué necesitamos tener registrado en el sistema para justamente representar o modelar lo que es el stock de productos o manejar el stock de productos? La mercancía, profe. Exacto, pero ¿qué atributos? Supónganse, hablamos de producto, ¿no? Supónganse que nosotros tenemos un La, negocio de la marca. zapatillas. La marca, para control de stock, ¿qué más? Código del producto. El código, ahí veo El que talle. el modelo, ¿sí? Entonces, ustedes con el nombre, supónganse que nosotros simplemente con el nombre y la cantidad, el nombre del producto y la cantidad y el código, o el identificador, ¿sí? Porque necesitamos sí o sí, todos los productos tienen un identificador único, no solamente alcanza con el nombre y la cantidad, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, tenemos el código de la zapatilla Adidas, ¿sí? Tal modelo, que ingresan 10 unidades, listo. Tenemos las 10 unidades cargadas y después cuando se vende se descuenta de esas 10 unidades, ¿sí?
Eso vendría a ser un sistema bien simple de stock. Y fíjense, nosotros ahí ya empezamos a modelar lo que son los atributos, ¿sí? O las características que tienen que tener la zapatilla. Me interesa, por ejemplo, y ahora ya hablamos de abstracción a nivel de atributos, ¿sí? Pues yo digo, a ver, de la zapatilla a mi producto, me interesa saber el origen. Y la verdad que no es relevante para mi sistema de stock el origen de la zapatilla, si viene de Vietnam o si viene de Taiwán, ¿sí? A mí me interesa el modelo para identificarlo, el código y la cantidad, ¿sí? Después tenemos un montón de atributos, ¿sí? Que tiene una zapatilla, ¿sí? El color, no sé, de qué está hecha la goma de la suela. Tiene un montón de atributos que se pueden modelar que en realidad no son relevantes para mi sistema, ¿sí? Y eso también es parte del modelado, ¿sí? Abstraerme determinados atributos que no son necesarios. Por ejemplo, un sistema de historia clínica de paciente. ¿Qué me va a interesar a mí de un paciente? Me va a interesar, por ejemplo, de qué equipo de fútbol es. No, no me interesa eso, ¿sí? A mí me interesa qué obra social tiene, por ejemplo, ¿está? Entonces de eso se trata justamente modelar los atributos de las entidades que interactúan en mi modelo, ¿sí? Después tenemos la parte de las acciones que realizan, ¿sí? O su comportamiento y cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Fíjense, ahí está bien resaltado, en verde, que nosotros tenemos que identificar objetos, sus atributos, su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, un usuario, cuáles son sus comportamientos dentro del sistema de control de stock. Y registra, como yo le dije hoy, registra la entrada del producto, ¿sí? El usuario, por ejemplo, si tiene, pueden tener roles, ¿sí? El usuario vendedor registra la venta, ¿sí? Al registrar la venta tiene que poner la cantidad que se vendió y de ahí, obviamente, ustedes tendrán una lógica para descontar el... Claro, las acciones vienen representadas por los métodos, ¿sí? Las acciones vienen representadas por los métodos. Después vamos a ver cómo nosotros, todos los objetos que interactúan en mi sistema, cómo yo los paso al programa, ¿sí? Porque yo no puedo tener los objetos sueltos en mi programa y digo, bueno, este objeto tiene tal cosa, este objeto hace tal cosa. Bueno, no. Los objetos van clasificados, ¿sí? Cada objeto va clasificado en base justamente a su atributo y su comportamiento, ¿sí? Entonces esto es más teórico, ¿sí? Si nosotros hablamos de método, ¿sí? Ya estamos hablando de la implementación, ¿sí? Porque eso ya sí está más ligado a lo que es el lenguaje. Entonces el comportamiento sí está relacionado con los métodos y los atributos después, bueno, vamos a ver que también están relacionados perdón, las características están relacionadas, digamos, con los atributos que vamos a ir definiendo cuando creemos la clase. Y justamente cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Vamos a ver relaciones, vamos a ver cómo clasificar, ¿sí? Objetos en base a esto, y cómo se relacionan entre esos objetos y las clases, ¿sí? Entonces, dentro de los comportamientos habíamos dicho el tema de registrar, de vender, ¿sí? Todo eso son comportamientos que realiza determinada clase de objetos. Bueno, este es otro ejemplo. La idea de esta parte de la presentación es un poco mostrar lo que habíamos hecho, lo que explicamos hace un rato, ¿sí? La parte de cómo nosotros creamos el modelo. Entonces acá trata de explicar una persona que entra a un banco, ¿sí? O la transacción que se realiza dentro de un banco, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que crear un sistema que sea para crear cuentas bancarias, para dar de alta a un cliente, ¿sí? Que es lo que son las transacciones más comunes que puede llegar a hacer un banco, el tema de que llegue un cliente y le tiene que abrir una cuenta, ¿sí?
Entonces, por primera vez viene el cliente y le dice, bueno, yo quiero abrir una cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de cuenta? Eh, y, y varias cuestiones más que obviamente son correspondientes al modelo de negocio de un banco, ¿sí? Pero si a nosotros nos piden un sistema para representar, por ejemplo, lo que son las cuentas de banco de los clientes, fíjense que ahí tenemos los clientes, ¿sí? Que interactúan dentro de nuestro modelo, el agente bancario, ¿sí? Que es el que va, el que crea, el que va a crear la cuenta, el que va a dar de alta al cliente, ¿sí? Y las cuentas bancarias, porque a ver, si ustedes, fíjense, piensan en una relación cliente, cuenta bancaria, no es una relación simple porque no es uno a uno, no es un cliente que tiene una sola cuenta. El cliente puede tener N cuentas, ¿sí? Esa cuenta puede ser cuenta corriente, puede ser caja de ahorro, ¿sí? Puede ser cuenta sueldo, puede haber un montón, ¿sí? El cliente puede tener muchas cuentas. Entonces no es una simple relación uno a uno. Entonces ahí el modelo un poquito se complejiza en el sentido de que, bueno, ya las relaciones no es solamente decir un cliente una cuenta, sino que el cliente tiene que tener varias cuentas, ¿sí? Porque es la realidad, digamos, del negocio de un banco. Em, entonces, bueno, ahí justamente esto era para representar un poco el modelo de lo que es las cuentas de un banco. Después, obviamente, el banco tiene un montón de otras cosas, ¿sí? Tiene plazo fijo, tiene préstamo, tiene esto, tiene lo otro, tiene... El modelo de un banco, obviamente, si ustedes tienen que representar el sistema real de un banco es gigantesco, ¿sí? Eh, el modelo es gigante, pero si nosotros decimos, bueno, solamente tenemos que lograr la parte de cuentas, nos enfocamos en eso, ¿sí? No nos importa lo otro. Y al principio vamos a tener que hacer modelos simples, ¿sí? Modelos acotados. Bien, después esta parte vamos a ir viendo más adelante. Esto también ya un poco más complejo. Y acá entramos a lo que es el puntapié, digamos, si ahora vamos a explicar lo que es una instancia, ¿sí? Acá entramos al puntapié inicial de lo que es programación en objeto, que es saber qué es un objeto, ¿sí? Ya sabemos que un objeto es una entidad, ¿sí? O sea, ¿por qué le ponen objeto? ¿Sí? Es como algo muy... a objeto nos suena que es un objeto tangible, digamos, que nosotros podemos agarrar, ¿sí? Y en realidad es más que nada una entidad. ¿Sí? Si yo tengo que poner un concepto, es una entidad con límites bien definidos. Esto voy a sacar. A ver si se puede. Con límites bien definidos, ¿sí? Dice, y con significado para un problema planteado, para un modelo planteado, ¿sí? Y ahí fíjense que en el segundo ítem dice, es instancia de una clase. Es instancia de una clase, ¿sí? Ese es un punto muy importante en la programación de objetos, ¿sí? Es instancia de una clase. Y ahora vamos a ver lo que hace referencia con instancia de una clase. Posee un estado, exhibe un comportamiento y posee identidad única, ¿sí? Posee un estado hace referencia a que cada objeto, ¿sí? Tiene valores específicos para sus atributos, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, fíjense, acá tenemos, en la imagen se ve este cuadradito acá, ahora le voy a explicar qué es, y después tenemos tres perros diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que modelar?
¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que implementar en principio? Y lo primero que tenemos que hacer es la clase, ¿sí? ¿Qué es la clase? Bueno, la clase ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero básicamente es justamente lo que dice el nombre, es la clasificación, ¿sí? De ese objeto. ¿Y cómo yo clasifico ese objeto? En base a su atributo y su comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense estos tres perros. ¿Se pueden clasificar en base a su atributo y comportamiento? Sí. Si yo digo que todos los perros tienen un tamaño, ¿sí? Tienen un nombre, pueden ladrar, ¿sí? Tienen un color de pelo, por ejemplo. Muchos atributos que pueden tener, muchas características que pueden tener un perro, ¿sí? Eh, pero fíjense que a partir de ello puedo clasificar estos tres perros, ¿sí? Dentro de una misma clase, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros, si yo les digo, cómo nosotros podemos clasificarnos a nosotros como personas, ¿sí? Que es un problema, un modelo bastante general, pero cómo nos clasificamos nosotros como personas habitantes de Argentina, por ejemplo. Bueno, porque nosotros como habitantes de Argentina legales tenemos número de documento, tenemos un nombre, tenemos un domicilio, ¿sí? Todos esos son atributos legales y obligatorios que tiene una persona, ¿sí? Y si uno se va al registro de personas, ¿sí? Y quiere ir a registrarse, le van a decir, a ver, señor, ¿cuáles son estos atributos suyos? Obviamente no, pero bueno, para que entiendan un poco, ¿cuál es su DNI? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su domicilio? Que lo clasifican a usted como persona, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si no tiene DNI, no tiene domicilio? Bueno, entonces no es clasificado como persona, ¿sí? No puede ser parte de esa clase. Pero en general, cuando uno modela, justamente trata de agrupar comportamiento y atributo para clasificar a lo específico, ¿sí? Por ejemplo, un producto, un usuario, ¿sí? Una persona, una cuenta bancaria, ¿sí? Un cliente, ¿tá? La idea es que compartan atributos eh, y comportamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero modelar la clase de cliente. ¿Qué puede hacer un cliente? ¿Qué tiene un cliente? Tiene nombre, tiene número de cliente, tiene domicilio, ¿sí? ¿Y qué puede hacer? Puede realizar una compra, puede eh, eliminar una compra, puede cancelar una compra, puede realizar un reclamo, ¿sí? Lo que raya dependiendo del modelo. ¿Está? ¿Alguna pregunta de acá? Los oigo. Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Bueno, hasta ahora no. Bueno, entonces, el próximo concepto, a ver, ahí fíjense, esto que ven acá ustedes, ¿sí? Se llama un diagrama de clases, ¿sí? A esto es lo que yo me refería hoy con un lenguaje, el lenguaje que nosotros vamos a tener que entender de modelado para nosotros pasarlo a un programa. Fíjense que esto no dice nada, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que dice? Dice el nombre de la clase, no dice nada en cuestiones de implementación de programa, ¿sí? Con esto nosotros, a eso es lo que se refiere el modelo de enfocarse en qué hace, ¿sí? Y no en cómo. Después nosotros como programadores sí tenemos que implementar esto, pero fíjense, con modelar esto, yo ya sé que, por ejemplo, en el ejemplo anterior,
Sí, yo ya sé que el perro ladra, ¿sí? Con eso ya puedo clasificar el comportamiento, ya puedo saber el comportamiento. ¿Tá? Y una vez que, perdón, acá fíjense, en esta sección de aquí arriba, ¿sí? Ustedes tienen los atributos, ¿sí? Listados así. Tienen título y artista, por ejemplo, de lo que es una canción. Esto está en el libro de Head First, ¿sí? Varios ejemplos de lo que yo utilizo acá lo saco de ahí. Profe, entonces la clase sería canción y ahí van los atributos. Claro, exactamente. A ver, vamos a ver si está por acá. Bueno, lo que pasa es que el concepto de clase estaba antes. A ver. Ahí me fui. Perdón. Ahí está. Vamos a ver también ahora el concepto de clase, ¿sí? Así más o menos se ubican de lo que estoy hablando. Y ahí también tienen la parte de la, del diagrama de clase, ¿sí? Entonces, si ustedes un poco indagan lo que es el concepto de clase, ¿sí? Fíjense, el primer ítem es una planilla que define los atributos y métodos de un tipo particular, ¿sí? De objetos. Entonces, lo que les decía hoy, justamente, ustedes tienen objetos que interactúan y esos objetos sí o sí tienen que estar clasificados, ¿sí? Sí o sí. ¿Qué significa esto? Cada objeto que yo les nombré hoy tiene que ser parte de la clase, ¿sí? Tiene que ser instancia de una clase, ¿está? Entonces, si ustedes se van y se registran como cliente en Mercado Libre, ¿sí? Ustedes pasan a ser una instancia de cliente, ¿sí? Si viene otro cliente y se registra, ese cliente pasa a ser instancia, ¿sí? De esa clase cliente, ¿tá? Lo mismo acá con este ejemplo, ¿sí? Si yo me voy al banco y me doy de alta una cuenta, esa cuenta es una instancia de la clase cuenta, ¿sí? Todo objeto, toda instancia tiene que ser parte de una clase, tiene que ser instancia de una clase, ¿sí? ¿Y por qué va a ser instancia de una clase? Por lo que le decía hoy, porque cumple con el contrato de la cuenta, porque esto es un contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada cuenta que yo cree en una instancia de esa cuenta va a tener que tener número, titular, saldo y el interés anual, ¿sí? Yo no puedo crear una cuenta que tenga un atributo que no sea parte de la clase, ¿sí? Es lo mismo que ustedes cuando se van y se registran en el formulario de, por ejemplo, para seguir con la misma línea de Mercado Libre. Pongamos que nos vamos a registrar en Mercado Libre. Todos los clientes tienen el mismo formulario para darse de alta, ¿sí? No es que yo tengo un campo específico, Juancito tiene otro, no, todos tienen el mismo formulario, todos tienen los mismos campos obligatorios, todos tienen los mismos campos opcionales, ¿sí? Entonces de eso se trata, porque justamente porque ellos clasifican a los clientes, ¿sí? Como clientes, vale la redundancia, ¿sí? Y justamente ellos te van a dar determinado comportamiento, ¿sí? Propio de un cliente. Por ejemplo, eh, hacer una compra, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, realizar una búsqueda, como por ejemplo lo que puede hacer un cliente dentro de un e-commerce, ¿sí? Eh, Esto es importante, se define solo una vez, ¿sí? Nosotros en programación vamos a crear solamente una vez la clase y a partir de esa clase nosotros vamos a crear instancias, ¿sí? Eh, Se los llevo al campo de base de datos. Si usted le dice, bueno, en la base de datos nosotros tenemos el registro de clientes, ¿sí?
Y ese cliente, obviamente, en la base de datos solamente se crea el registro para clientes y después, obviamente, vienen los clientes y se registran, ¿sí? Y se va creando una fila, es más concepto de base de datos, una fila por cada cliente eh, que se da de alta, ¿sí? Acá nosotros hablamos de instancias. Fíjense que es esto, está todo relacionado. Hablamos de instancias, ¿sí? Nosotros instanciamos lo que es un cliente, ¿sí? ¿Qué significa instanciar? Creamos un objeto para esa clase cliente. Y es lo que dice en el ítem 3, ¿sí? Los objetos de una clase se llaman instancia de dicha clase y contienen sus propios valores para los atributos. O sea, yo voy a crear una instancia de la clase cuenta, le voy a poner su número específico que lo identifica del resto, quién es el titular, ¿sí? Cuál es el saldo y un interés anual. Ahí me preguntan, ¿un objeto solo puede ser, sí, solamente puede ser instancia de una clase porque justamente se lo instanció en esa clase porque cumplía con los atributos y las características, perdón, y el comportamiento de esa clase, ¿sí? Entonces, un objeto solo puede ser solamente puede ser instancia de una sola clase. Después vamos a ver lo que es herencia y hay, digamos, parte más compleja de los modelos. Cuando vayamos un poco complejizando esto, que es, sí, por ejemplo, yo tengo un usuario, puede tener diferentes roles, puede hacer diferentes cosas, pero ya es otra cosa más compleja del modelo, ¿sí? Herencia vamos a ver más adelante. Volvemos a lo que es objeto. Esto es otra instancia, fíjense. Acá de este lado, en la parte derecha, nosotros tenemos todas las instancias que visualmente lo muestra así, como una especie de globito con el título de la canción y el artista, ¿sí? Fíjense que todos estos globitos son instancias de la clase canción, ¿sí? Como verán, porque todos cumplen con que tienen el artista y el título de la canción, ¿sí? Bien. Bueno, lo que habíamos visto de los atributos, sí, es un poco esto, ¿sí? La característica propia del objeto. ¿Sí? Nosotros tenemos el objeto que vemos acá, o que necesitamos nosotros modelar para nuestro programa, el nombre, el color, la raza y si está hambriento o no. ¿Por qué? Porque supónganse que tenemos una lógica que es si está hambriento le tenemos que dar de comer, ¿sí? Eh, y sus valores definen el estado del objeto, ¿sí? ¿Qué significa? El nombre, ayudante de Santa, ¿sí? El color, marrón. Raza, galgo, ¿sí? Hambriento, bueno, ahí podemos usar un booleano true or false que va justamente de eso es lo que se trata el estado, va cambiando el estado de acuerdo a lo que a la acción que yo realice. Supónganse que yo le doy de comer, entonces el estado hambriento pasa de true a false, ¿sí? Entonces constantemente, igual que el típico ejemplo de el estado de un paquete, ¿sí? De Mercado Libre, por ejemplo. Ustedes le hacen el seguimiento y el estado está, el paquete obviamente tiene un identificador, tiene un titular, tiene la dirección, ¿sí? A dónde se envía, que son propios del modelo que necesita el correo para enviar el paquete. Entonces, fíjense que el estado típico que va variando constantemente es la ubicación, por ejemplo, ¿sí? No sé si se llama así el atributo, pero bueno, supónganse
que se llama ubicación y que está, bueno, ingresó a la planta de Bernal, en viaje hacia destino. Listo, después hay un agente seguramente en la sucursal de Bernal que lo manda de vuelta a destino, ¿sí? Llegó a sucursal, eso es porque hay un agente, un, un empleado del correo que dijo, ingresó este paquete, ¿sí? Con el código de barra, supónganse, ¿sí? Y fíjense que ahí fue cambiando de estado. Y después tenemos la parte de los métodos. Como decíamos hoy con un compañero, teníamos los comportamientos y nosotros los vamos a... la parte de los comportamientos lo vamos a llamar métodos, ¿sí? En programación orientada a objetos, que son las acciones que realizan los objetos, ¿sí? Y acá va a estar muy relacionado con lo que son las funciones que vimos el trimestre pasado, ¿sí? Porque van a ver que no son más que funciones, pero que son específicas del comportamiento de un objeto. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una función y un método? Te van a decir, bueno, pero se escriben igual. Bueno, pero el método es específico del comportamiento de un objeto y la función es algo más genérico, ¿sí? Porque es más, está más relacionado a programación funcional y es un subprograma, una porción de código. Y el método es algo más específico de orientado a objetos, ¿sí? Y bueno, esta parte es la identidad, que también es muy importante, porque el objeto necesita una identidad única, ¿sí? Que justamente por eso nosotros tenemos DNI, ¿sí? Para diferenciarnos del resto, porque el nombre podemos tener 500 con el mismo nombre, ¿sí? Pero número de documento no. Hay un sistema de número de documento que lo que permite es identificar unívocamente a la persona, ¿sí? Igual que el código de barra para un producto, ¿sí? Nosotros tenemos, o los objetos, en este caso, si hablamos de programación de objetos, tienen su propia identidad, ¿sí? Tiene que ser unívoca, ¿sí? Es decir, un objeto, una instancia, tiene que diferenciar del resto, sin dudarlo. Tiene que sí o sí tener un atributo en lo posible que se diferencie del resto. Eh, bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, dijo en un pantallazo, la verdad que quiero cortar acá porque si no ya nos vamos a meter en lo que son los pilares y ya así ya un poco más complejo. Creo que por hoy ya es bastante. Ya vimos lo que es clase, lo que es objeto. Vamos a volver a repasar, ¿sí? Los conceptos están todos relacionados entre sí, así que vamos a seguramente repasarlos de vuelta y volver a pasarlos y repasarlos. Y después, creo que hay una pregunta por ahí. Sí, ¿quién levantó la mano? Profe, el archivo este que subió, em, vamos a continuar la próxima clase desde este mismo archivo. Sí, 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 el mismo. Bien. Bueno, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, después de la clase que viene vamos a ver esto, ¿sí? Es la parte de ya implementar, ver algunos ejemplos con Java. ¿Está? Nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe. Chao. No, Gracias. profe. Que tenga buen día.